Perfecto. ¿Recuerdan qué habíamos visto sobre objeto? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué era el objeto del contrato? ¿Qué teorías había? ¿Quién recuerda algo? ¿No se acuerdan de nada de la clase del viernes? Adelante, Rieta. Más o menos, no me acuerdo muy bien del todo, pero había tres teorías. La materialista, la que decía que el objeto del contrato era exactamente el objeto que se estaba em, negociando, por así decirlo. Si se está vendiendo un auto, el objeto sería el auto. Luego había otra que decía que era la prestación, o sea, el dar el auto. Esa sería, o sea, en la acción debida de la otra parte. Ese sería uno de los objetos y luego estaba la teoría, creo que se llamaba finalista o capaz que tenía otro nombre y yo lo conozco por ese, que era la finalidad que se le daba a ese contrato. Bien. Eso más o menos me acuerdo. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo? Acá vamos a volver un poquito para atrás. Nosotros hemos dicho que estaban, como compañía, las concepciones inicial, primitiva del derecho romano, donde se asimilaba el objeto del contrato a la persona del deudor. Luego la materialista, que decía que el objeto del contrato era la cosa respecto a la cual el contrato refería. La finalista, como bien decía la compañera, es la utilidad que la prestación reporta. La jurídica es la prestación en sí. Y luego hemos hecho referencia a las tesis modernas, donde hablaba que el contrato es la norma jurídica, es decir, la regla de conducta que se crea por medio del contrato. Y ahí habíamos visto la particularidad de Gerardo Cafera, de que a partir de esa definición hablaba en particular de una norma privada, ¿sí? Habíamos hecho referencia al 1291. Habíamos comenzado a ver qué caracteres tenía que tener el objeto, más allá de ser lo que el objeto era. Habíamos analizado la existencia, la determinación, y veníamos hablando de la cosa futura dentro de la existencia, ¿sí? Vamos a leer, por favor, el 1672 de nuevo. ¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? ¿Me están escuchando? Profesor, yo lo estaba Buen buscando, día, si quiere lo profe. leo. Adelante, adelante. Bien. 1672, ¿no? Sí. Sí, Si al tiempo de celebrarse la venta se había perdido la cosa en su totalidad, el contrato es nulo y puede el comprador repetir el precio. Si la pérdida ha sido parcial, el comprador que la ignoraba puede optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, haciendo que por tasación se determine el precio. En uno u otro y otro caso, el que vendió a sabiendas responde de los daños y perjuicios al comprador de buena fe. La repetición concedida al comprador, en el primer caso de este artículo, no lo exime de responder por los daños y prejuicios, cuando sabía la pérdida de la cosa ignorada, ignorándola al el vendedor. bien. Como ustedes aprecian, este artículo en particular nos habla de que la cosa pereció al momento de perfeccionar el contrato. Sin embargo, nos da una regla que nos permite resolver lo que estamos analizando nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice, lo importante es que al momento de perfeccionar la cosa existe y resuelve el problema de que la cosa haya aparecido en forma previa. ¿Sí? Pensando en la cosa futura, de nuevo, esto nos lleva a decir, bueno, no sería trascendente que la cosa exista a futuro, lo importante es que la cosa exista al momento del momento. Entonces, ¿cómo resolvemos estas hipótesis que hemos visto en la clase pasada de cosas que no existen en el momento del contrato? Por ejemplo, un fruto pendiente. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como cosa futura. ¿Sí? Hay algunos artículos del código que recogen la posibilidad de que la cosa futura sea objeto de contrato a pesar de lo que dice este artículo 1672 que acabamos de leer. Lee, por favor, el 1283. ¿Quién se ofrece? 283, profe. Sí, Eh, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan, pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a su género.
Bien. Eh, Los siguientes incisos no importan, ¿sí? Sí, vamos a volver ahora sobre el tercero, pero en este primer inciso lo que importa es que habla de las cosas que esperan, que se espera que existan, puedan ser objeto del contrato. Ahora sí, el tercer inciso, por favor, de este 283. eh, el tercero, Sí, que dice, los hechos han de ser posibles. los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contrayentes. Bien, o sea, este artículo nos da la regla de que es posible, se acepta que sea objeto de un contrato una cosa que se espera que exista, pero se requiere que la posibilidad de su existencia sea real, ¿sí? Si nosotros dejamos como objeto de contrato algo que no existe al día de hoy, hay una expectativa de que exista, pero no es posible que ello suceda, allí no se estaría cumpliendo con esta característica. Y el 1284, inciso segundo, repite la regla. ¿Lo puedes leer? Sí, los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contrayentes. Sí, y fíjate el 284 dice, es físicamente imposible el hecho de que el hecho que es contrario a la naturaleza, ¿sí? De nuevo, así como lo hacía el último inciso del artículo anterior, quitan de esta característica aquellas situaciones en las cuales no es posible la verificación de la existencia de ese hecho, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Habíamos visto en la clase pasada de que en estas situaciones se afirmaba de que objeto había de todos modos, porque si bien la cosa no existía en acto, sí existía la potencialidad de existencia de la cosa. Y esa potencialidad se transformaba en el objeto del contrato. ¿Sí? Habíamos hablado, por ejemplo, de los frutos pendientes, ¿sí? Los productos de la caza y la pesca, ¿bien? Y habíamos dicho que para Peirano, si a pesar de esta situación luego la cosa no llegaba a existir, para Peirano el contrato no era válido. ¿Sí? Y habíamos visto que en realidad no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, habíamos hablado de Gamarra, que decía que se trataba de un contrato de formación progresiva, es decir, que si bien a ese momento del consentimiento ya se hayan presentes los presupuestos y algunos de los requisitos de validez, hasta tanto no estén presentes todos, por tanto, en este caso sería no se verifique el desarrollo del objeto, no estaría formado por completo, no se habría perfeccionado. Es un contrato de formación progresiva, ¿sí? Observe la diferencia. Para Peirano, esta situación de una cosa que se espera que exista y luego no exista, implica un contrato que existe, pero que es nulo. En cambio, para Gamarra, implica un contrato que no se llegó nunca a perfeccionar, porque faltó el objeto. ¿Sí? La particularidad está que mientras en la perspectiva de Peirano el contrato se perfeccionó y solo nos podemos pronunciar sobre su validez o su nulidad, no al momento del perfeccionamiento, sino a futuro, cuando sepamos si esa cosa que se espera que exista efectivamente existe o no, para Gamarra no podemos afirmar en cambio que ya hay contrato, sino hasta saber que esa cosa se verifica, ¿sí? Que esa cosa que se espera que exista en el futuro, llega al futuro y efectivamente existe. ¿Sí? Mientras para Peirano hay contrato y no podemos saber si es válido o nulo, para Gamarra no hay contrato. ¿Comprenden la diferencia? ¿O es muy confuso? Profe, ¿puede ser que para Peirano sea entonces una nulidad relativa y para Gamarra es una nulidad absoluta? No. Antes de analizar qué tipo de nulidad es, me interesa que vean conceptualmente. Para Peirano, siquiera dice que hay una nulidad. Lo que dice es que cuando se perfecciona el contrato, como no sabemos si la cosa futura va a existir o no, todavía no podemos afirmar que es contrato válido o que es nulo. ¿Cuándo vamos a poder hacer esa afirmación? En el futuro, cuando sepamos si esa cosa efectivamente llegó a existir. Si llegó a existir, dice Peirano, el contrato es válido. En cambio, si no llegó a existir, el contrato es nulo. ¿Sí? ¿Qué tipo de nulidad? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estudiemos nulidades. Pero quédense con ese concepto. ¿Cuál es el defecto de esta visión de Peirano? Que supuestamente el análisis de validez o de nulidad lo tenemos que hacer en el momento del perfeccionamiento. Y acá, sin embargo, Peirano dice que no se puede determinar si es válido o nulo al momento del perfeccionamiento, sino que nos tenemos que adelantar y recién en el futuro, cuando sepamos si esa cosa futura llega a existir o no, podemos afirmar si el contrato era válido o era nulo. ¿Comprenden? ¿Hasta ahí?
¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto hasta acá? Sí. ¿No? Bien. Avanzo entonces, si entendieron lo de Peirano. Gamarra, en cambio dice, no, estrictamente no es correcto lo que dice Peirano. No se llega a perfeccionar el contrato en ese momento. Hasta tanto no esté presente el objeto, es decir, hasta tanto la cosa no exista, falta uno de los elementos constitutivos del contrato, un requisito de validez, por lo cual el contrato solo se va a perfeccionar en el futuro, en ese momento, ¿sí? Cuando la cosa llega a existir. Y para Gamarra, si la cosa no llega a existir, el contrato no se llegó a perfeccionar, ¿sí? Entonces, imaginemos esta situación. Se firma un contrato cuyo objeto es una cosa futura, ¿sí? Bajo la tesis de Peirano, ¿tenemos contrato en ese momento, sí o no? ¿Qué me dicen? Álvarez, adelante. De acuerdo a lo que usted explicó, ¿no? Sí habría contrato de acuerdo a la tesis de Peirano, ¿no? Perfecto, Porque él dice que, de acuerdo a lo que usted dijo, que el contrato se perfeccionaría, que luego la validez y todo se tendría que controlar en el momento en que la cosa luego exista, ¿no? Efectivamente. exacto. Ahora, para Gamarra, en ese momento, en el momento que se firme el contrato, ¿tenemos contrato, sí o no? Adelante, Álvarez. Para Gamarra no, para Gamarra no, porque dice que no se puede perfeccionar el contrato porque faltaría uno de los elementos que sería el objeto del contrato, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense, si nosotros llegadas a esa conclusión, seguimos avanzando en el tiempo y luego la cosa no llega a existir, las consecuencias varían. Tras Peirano, lo que sucede en ese caso es que resulta ser nulo aquel contrato que se había firmado, ¿sí? Para Gamarra, en cambio, no se trata de un problema de nulidad, sino se trata de un problema que el contrato ni siquiera se llegó a firmar, ¿sí? No se llegó a otorgar. ¿Se entiende? Bien, avanzamos. Frente a estas dos tesis tradicionales que tenemos, aparece la posición de Cafera. ¿Ah? Cafera dice, momentito, porque esta posición de Peirano y de Gamarra sobre cosa futura parte de un error, parte de considerar que el objeto del contrato es la cosa. Y por eso es que tenemos dificultades cuando decimos que la cosa no existe aún. Pero la cosa no es el objeto del contrato, ¿sí? Lo que es objeto del contrato es, como decíamos, la norma jurídica que emana del acuerdo de voluntades. Y esa norma jurídica en sí existe, con independencia de que la cosa llegue a existir o no en ese momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso dice Cafera, como la norma jurídica existe en el momento del consentimiento de las partes, no importa que la cosa no exista, el contrato ya se ha perfeccionado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Comprenden o no Sí, la profe, se crítica de entiende. Cafera? ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí, bien. Veamos lo que dice el artículo 1671. ¿Quién lo lee? ¿Algún voluntario? Voy, profesor. ¿Sí? 1671. Sí. Bien. Dice, la venta de cosas que no existen, pero pero espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se estipule lo contrario o que por naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Bien. Si nosotros leemos este artículo literalmente, acá vemos que se habla de una condición. Entonces la interpretación literal tendría que ser que en estos casos, ¿sí? Al no existir aún la cosa, la interpretación sería que ese contrato está sujeto a una condición suspensiva, ¿sí? Ya van a estudiar ustedes condición, plazo, cuando veamos los requisitos de eficacia de los contratos, en unas pocas clases, ya van a ver que ahí lo que establece es que puede ser condición un hecho externo
a los elementos constitutivos del contrato, es decir, no puede ser nunca ni el consentimiento, ni la causa, ni el objeto, ni la capacidad, tiene que ser siempre un elemento externo, cuya existencia, ¿sí?, sea incierta, a diferencia del plazo. El plazo sabemos que va a acaecer necesariamente, ¿sí? En cambio, la condición es algo que no se sabe si va a pasar o no. Por ejemplo, yo te voy a vender mi paraguas y mañana llueve. No sabemos si va a llover o no, ¿sí? Ya voy contigo, Mariana. El problema que tenemos aquí, en este artículo 1671, que califica como condición un hecho que no es externo, ¿sí? Es un hecho constitutivo, es el objeto del contrato. Ahí es donde se nos presenta esta dificultad de interpretar el 1671 literalmente, ¿sí? Por eso Gamarra construye una teoría alternativa para explicar el 1671, ¿sí? Eh, y lo hace justamente por confundir el objeto del contrato y de la cosa. En cambio, en la tesis de Cafera, al separar la cosa del objeto del contrato, esa cosa deja de ser el elemento constitutivo, porque no es el objeto, y allí sí podríamos llegar a hablar de condiciones en la tesis de este artículo. ¿Se entiende? La dificultad de interpretar este artículo si asimilamos cosa con objeto y cómo lo podemos interpretar más correctamente si las disgregamos. Adelante, Mariana. No, que quería comentarte que cuando vimos clasificación de las obligaciones, vimos las obligaciones condicionales. Y Sí. entonces, por lo menos la Ah, base bien. la tienen, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, a mi juicio, en esta posición de Cafera, si bien es muy inteligente y aporta mucho respecto al proceso de discusión e interpretación de cosa futura, hay un problemita que yo entiendo que se haya presente, que es que si la situación que analizamos de una cosa futura se torna imposible físicamente, es decir, porque no se espera que exista, ¿sí? Allí tenemos un problema de imposibilidad física, no de ausencia de objeto, ¿sí? En cambio, el problema de la cosa futura se ubica en la posibilidad, como les digo en pantalla, no en que el objeto llegue a existir o no, ¿sí? Como dice Cafera. Sin embargo, 2 páginas más tarde sostiene que la imposibilidad física genera la inexistencia, no la nulidad. ¿Comprenden la diferencia? ¿Sí o ¿Me no? puede repetir? Repite, por favor, profesor. Claro. Eh, la imposibilidad física, ¿sí?, implica que la cosa existe, pero es imposible de realización, no que el objeto no llegue a existir, ¿sí? Si Cafera nos dice, si el objeto no llega a existir, un contrato no tiene objeto, el contrato no existe, ¿sí? En cambio, si el objeto existe y lo que tiene es un defecto, allá habrá un problema de nulidad, dice Cafera. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros tenemos un problema de imposibilidad física, entonces el objeto está, nada más que es imposible físicamente. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Profe. Cafera, así lo entiende en la página 273. Dice, este problema afecta la posibilidad del objeto, no que el objeto llegue a existir o no llegue a existir. Sin embargo, luego, cuando habla de imposibilidad física, entiende que afecta la existencia del objeto y por tanto la existencia del propio contrato, ¿sí? Cuando previamente lo había calificado como un problema de posibilidad no de existencia, ¿sí? La trascendencia en esto, más allá de eventual contradicción, es qué consecuencia le damos. La consecuencia a un problema de imposibilidad física sería que el contrato no llegue a existir porque entendemos que al haber imposibilidad física tampoco hay objeto, ¿sí? O por el contrario, entendemos que la imposibilidad física implica simplemente una afectación de la posibilidad del objeto, pero que el objeto existe en sí, por lo cual el contrato existe y lo que sucede es simplemente que ese contrato es nulo, ¿sí? Así como veíamos en la discusión de las tesis de Peirano y de Gamarra, la trascendencia de la discusión sobre si un contrato era existente o si era nulo, acá también se presenta este mismo dilema. Y esto, ya lo vamos a ver en la clase del 20 de mayo con Mariana, tiene una consecuencia muy importante y es que las consecuencias jurídicas de que un contrato sea inexistente son distintas a las consecuencias jurídicas de que el contrato sea nulo. Ya vamos a ver cuáles son esas consecuencias el 20 de mayo.
¿sí? Lo importante es poder determinar esto que venimos viendo, según como ustedes lo quieran entender. A mí solamente me interesa que conozcan las diferentes concepciones, pero que ustedes después lo piensen y desarrollen su propia posición, pero sepan que no es inocuo. Que adopten una posición o la otra implica que las consecuencias que ustedes le van a asignar a ese problema varían. ¿Sí? ¿Bien? Hasta acá como venimos. Bien, de Bien. bien. Bien, Bien. profesor, bien. Este es engorroso, por eso estamos intentando ir un poquito lento. ¿Ah? La siguiente característica que queremos ver es la posibilidad del objeto. Ya habíamos hablado, cuando hicimos la introducción a los caracteres, que hay tres tipos de posibilidad: física, moral y jurídica. Vamos a ver cada una de estas detenidamente. La posibilidad física es lo que venimos leyendo, artículos 1283 y 1284. ¿Sí? Dijimos que básicamente es que algo sea posible de realizar, materialmente posible. Y cuando algo no es posible de realizar, cuando es algo contrario a la naturaleza. Por ejemplo, si yo me obligo a bajar una estrella y entregársela a mano, sabemos que es algo que no es posible. ¿Sí? Ahí tendríamos un caso de un objeto del contrato que no cumple con esta característica de posibilidad física. ¿Sí? Y habíamos dicho también en la clase pasada de que esto no es algo permanente, porque qué es posible hoy no es lo mismo que lo que puede ser posible el día de mañana ni lo que era posible en el pasado. Ya hemos mencionado, por ejemplo, que al momento de la aprobación del Código Civil, 1868, si yo me obligaba a, que, a darles un servicio en que ustedes se pudieran comunicar viéndose las caras con una persona que se encontraba en otro lugar del mundo, eso no era materialmente posible en ese momento. Y sin embargo, hoy sí lo es, gracias al progreso científico. Entonces, esta imposibilidad física es algo que va variando con el uso del tiempo, con el transcurso del tiempo. ¿Ah? Y el segundo elemento que me interesa marcarles acá es que no es lo mismo la imposibilidad que la gran dificultad. ¿Sí? Imagínense que yo me obligue, como sucedió en un caso famoso que se estudia en teoría de previsión, que era un transporte que había que realizar a través del canal de Suez, ¿sí? En ese momento estaba cerrado el canal de Suez por una guerra, y se podía lograr la entrega recorriendo eh, todo el contorno de África. ¿Sí? Hacer eso era físicamente posible, pero implicaba un costo sumamente elevado. ¿Bien? Y ahí se entendió que no era un problema de posibilidad física, sino que se había tornado muy caro el contrato. Y el hecho de que una prestación se torne muy cara, ¿sí? Ahí nos vuelca el problema de la lesión, si el problema existía antes de firmar el contrato, o de la teoría de prisión, si es un problema que se suscita luego de otorgado y perfeccionado el contrato. ¿Bien? Acá estamos frente a un escenario en que no se trata de que sea sumamente oneroso, sumamente dificultoso cumplir, sino que a pesar de que sea muy difícil, posible es, ¿sí? Objetivamente analizado, ¿sí? Es decir, que prescindiendo de las particularidades de los sujetos involucrados, para un objeto abstracto es posible cumplir, por más que le sea muy caro hacer. ¿Se entiende? Bien. El segundo tipo de posibilidad que valora el código es la posibilidad ya no física, sino moral. Este es cuando algo es físicamente posible cumplir, pero moralmente no es posible. Y ahora vamos a ver qué es lo que se entiende por moral estos efectos. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 1284, inciso tercero? ¿Algún voluntario? Sí, Inciso adelante. tercero. Bien. Es moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Bien. Ustedes recuerdan que nosotros hemos visto en algunos pasajes del curso que se aplica un concepto de ilicitud que se halla presente en diferentes artículos de nuestro código, integrado por estos tres conceptos: leyes, buenas costumbres y orden público. ¿Sí? Lo mismo lo vamos a ver en materia de causa, etc. El hecho de que el objeto de un contrato, la prestación pactada, la norma jurídica que las partes acordaron, sea físicamente realizable, pero que resulte contrario a una ley, a las buenas costumbres o al orden público, implican la necesidad de calificar ese objeto del contrato como imposible moralmente, o lo que es lo mismo como ilícito.
¿Sí? Vamos a leer el 286, por favor. Yo lo ¿Quién lo tengo, lee? profe. Sí, Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público oriental. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes orientales es nula por el vicio del objeto. bien. ¿Qué me pueden decir sobre este artículo? ¿Qué me lo puede explicar? Que ¿Algún bajo voluntario? nuestro derecho, sí, que bajo nuestro derecho las normas extranjeras no tienen validez. Está bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Algún otro comentario? Que todo lo que vaya en contra al ordenamiento jurídico uruguayo es ilícito. Podría detenerme sobre ese punto, ¿no? Todos están compañeros, de acuerdo a lo que dice el compañero, de que todo lo que contraviene el derecho uruguayo, el orden jurídico uruguayo, es ilícito. O no sé, adelante, creo que Yamila fue la primera que levantó la mano. Adelante. Ya. No, porque eso me lleva, por ejemplo, a los arbitrajes que hay en el extranjero, y No, que el no va por Uruguay ese haya lado. adherido. No va Ah, por ese lado ahora. bueno, ¿WhatsApp? bueno. Eh, la verdad que lo primero que me vino a la cabeza es que todo lo que no está en la ley no está prohibido, pero Tampoco va por ese lado. García, Puede ser, buen día, puede ser que vaya por el lado de las normas Yukoyen. tampoco va por ese lado. Lean de nuevo el 1286, a ver quién encuentra una pista. Cabrera, No, que hace una distinción y es derecho público, lo cual exacto. podría pensar que dentro de derecho privado al menos no rige este artículo y lo que estamos hablando de que hay cosas que contravienen a derecho. O sea, me estoy equivocando y ya es más complejo el asunto, pero en un principio derecho público, Estado, empresas, organizaciones. Bien, vas bien orientado, vamos a hacer alguna precisión. Lo importante acá es que no resulta imposible moralmente, o por eso ilícito, cualquier objeto o un contrato que contravenga a cualquier disposición del derecho uruguayo. Solamente lo será si es una disposición de derecho público, nos dice la norma. ¿Sí? Pero de disposiciones que no son de derecho público, sí las partes pueden pactar en contrario. Ya ingresamos en qué concepto que vimos nosotros. ¿Se acuerdan? Las normas de orden público. Normas de orden público, y frente a las normas de orden público, ¿qué teníamos como opuesto? Nosotros dijimos que cuando hay una norma de orden público, las partes no pueden pactar en contrario, las tienen que respetar. En cambio, si no son normas de orden público, sí, aun cuando haya una disposición que diga algo, si esa disposición no es de orden público, las partes pueden acordar algo diferente. ¿Cómo se llama ese ámbito? Adelante, García. En el ámbito privado, ¿Y qué nombre tiene ese ámbito privado? Profe, ¿no eran los contradocumentos? ¿No? Los contradocumentos del 1680, ¿no es? ¿No va por ese lado? ¿Razap? Ay, bueno, le las doy. obligaciones, profe, cuando no es una, un deber genérico, sino que es particular. ¿No va por ahí? ¿Álvarez? Poder normativo negocial. ¿No va por ahí? ¿Quién recuerda cómo se llama el ámbito de actuación que tienen los sujetos, ¿sí? Cuando no estamos frente a normas de orden público, que justamente se caracteriza porque las partes pueden pactar algo diferente a lo que establece la normativa. Rocha, La autonomía privada de la libertad. la autonomía privada de la voluntad. Exactamente, ¿sí?
Es decir, no se desconoce la autonomía privada, se permite a las partes aún pactar algo que vaya contra el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Imagínense que la ley dice, bueno, los contratos, si no se pacta el momento de entrega, las obligaciones deberán cumplirse a los 10 días de pactadas. ¿Sí? Es decir, fijo un plazo de cumplimiento de 10 días. No afecta el orden público que las partes acuerden de que en lugar de cumplirse esa obligación en 10 días, se cumple 15. ¿Sí? Se permite a las partes modificar el orden jurídico para el caso concreto, salvo cuando sean normas de orden público. ¿Sí? Entonces, acá esta referencia del 286 al derecho público oriental, en realidad tenemos que leerla como no solo el derecho público oriental, sino también aquel derecho que no es público, que es privado, pero que es de orden público. ¿Sí? Entonces, volviendo al origen de nuestro análisis, estamos viendo que se entiende por imposibilidad moral. Y dijimos que imposibilidad moral es todo aquel objeto del contrato que sea contrario a buenas costumbres, que sea contrario al orden público y a las leyes, pero no a cualquier ley, sino a las leyes de orden público. Sí, adelante, Razam. No me quedó claro, profe. Sí, perfecto. Nosotros estamos analizando cuando un objeto del contrato es ilícito, ¿sí? Y por eso resulta imposible moralmente. ¿Ah? Dijimos que un objeto de contrato es ilícito cuando dicho objeto es contrario a las leyes, contrario a las buenas costumbres o al orden público. ¿Sí? Ustedes los conceptos de buenas costumbres y orden público ya lo manejan, ¿sí? Y en el caso de las leyes, quería hacer esa particularidad que no es la contrariedad a cualquier ley, es la contrariedad a la ley de orden público. ¿Se acuerdan que teníamos leyes que son de orden público y leyes que no? ¿Sí? Yo les pongo un ejemplo. La ley, el artículo del Código Civil que establece que las obligaciones tienen que cumplirse a los 10 días de pactadas, es una ley que no es de orden público. Se permite a las partes pactar. Por el principio de libertad, la regla es que siempre las partes pueden pactar contra el derecho positivo. ¿Sí? Lo pueden modificar para su caso concreto. No están obligados en el contrato de otorguen recoger exactamente lo que dicen las leyes. Pueden pactar algo diferente a las leyes, con un límite, que es donde cesa la autonomía de la voluntad. Ese límite es cuando estamos frente a normas de orden público. ¿Cuándo una norma es de orden público? En dos casos. Primer caso, cuando la misma norma dice yo soy de orden público, ¿sí? Ejemplo, la ley 17.250 de relaciones de consumo. O también en casos donde si bien la ley no dice expresamente que es de orden público, por el objeto regulado por la norma, el contenido de la norma es algo que interesa a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y no se acepta que se pacte en contrario. Se interpreta la norma como de orden público por más que no lo diga expresamente. ¿Sí? Entonces, ustedes quédense, después de esto que venimos diciendo, con que será ilícito el objeto de contrato que vaya contra una ley de orden público. ¿Sí? No cualquier ley de cualquier tipo. Puede el objeto de contrato ir contra algunas leyes, pero mientras esas leyes no sean de orden público, ese objeto de contrato continuará siendo lícito. ¿Entienden? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Sí, no termino de entender cómo diferenciar una norma de orden público de una que no es de orden público, pero es medio como que, nada, tener claro de que si es de orden público no se puede contravenir, si no es de orden público, Bueno, sí. mira, creo que tengo, inclusive si no me falla la memoria, preparada acá. Mira, tengo armada una presentación de qué se entiende por leyes de orden. ¿Tá? Primero, nosotros por leyes se entienden no solo las leyes en sí, las aprobadas por el Parlamento, sino también las normas constitucionales y legales. ¿Tá? Es decir, que es más amplio el concepto de ley para este efecto. ¿Bien? ¿Contra qué no puede ir un objeto? Primero contra las leyes prohibitivas e imperativas. ¿Sí? Siempre que sea una ley que prohíba la realización de una conducta o que imponga la realización de una conducta, es decir, prohibitivas o imperativas, no se puede pactar en contrario. ¿Sí? Lo siguiente es cuando se contraviene al derecho público uruguayo.
es decir, a las normas que están en la Constitución y en el derecho público en general, ¿sí? Las que regulan, por ejemplo, la ciudadanía, la forma, el régimen electoral, etc. ¿Ah? Y en esto Caffer agrega las normas de orden público, lo cual yo estoy de acuerdo, ¿sí? El artículo 11 del Código Civil nos da un concepto. Habla de dos tipos de leyes. Las leyes en que esté interesado el orden público y las buenas costumbres, ¿sí? Y las restantes leyes. Entonces, frente a tu pregunta, ¿ah? Sobre cómo sabemos frente a una norma concreta si es de orden público o no, lo primero que tenés que mirar es si la misma ley dice, esta ley es de orden público. Si lo dice, se agotó la discusión, es de orden público. Ahora, que no lo diga, no quiere decir que frente a ella las partes puedan modificar. Lo que tenemos que analizar es si a pesar de que no diga que es de orden público, en esa ley se encuentra interesado, como dice el 11 del Código Civil, el orden público y las buenas costumbres. Si concluimos que sí se encuentra interesado el orden público y las buenas costumbres en esa ley, allí, a pesar de que la ley no lo diga, es una norma de orden público y las partes no pueden pactar en contrario. ¿Sí? Ahora decís, ¿y cómo sé yo cuando en una ley está interesado el orden público y las buenas costumbres? Bueno, eso es algo que queda sujeto a la interpretación, lo que hace la doctrina de la jurisprudencia sobre esa disposición. ¿Sí? Perdón, García había levantado la mano. Sí, Adelante. yo un aporte en conjunto con lo que tú decías, que en la radio y creo que en la televisión también, casi todos los días pasa una propaganda que dice de acuerdo al decreto tal o ley de acuerdo al orden público o algo de eso, y ahí te dice qué número de ley es. Yo nunca me fijé porque está, pero creo que esa es buen ejemplo. Claro, acá lo que estamos diciendo es que en la redacción de la misma ley se diga que es de orden público. Por ejemplo, que diga, eh, ley número tal, artículo 1, esta ley es de orden público. ¿Sí? Si lo dice expresamente, es de orden público. Lo que decimos es que, aun cuando no lo diga expresamente, también podría suceder que sea de orden público. ¿Bien? Vamos a andar un poquito más. 286, ¿sí? Es el que recién vimos que habla de derecho público, ¿ah? Como una primer vertiente de normas de orden público, y dentro del derecho público se integra justamente las normas que regulan el derecho público, que son el constitucional, el penal, pero no todo el derecho penal, sino el penal procesal, el derecho administrativo, etc. ¿Sí? Pero también hay normas de orden público de origen privado, ¿sí? Primero, las que yo les decía, de carácter formal, cuando la propia ley lo dice, y ahí tienen el ejemplo que yo les mencionaba de la ley de relaciones de consumo. La ley 17.250 dice, esta ley es de orden público. Déjenme ver si yo la tengo por acá a mano, si lo podemos leer juntos. En un segundito. No sé si alguno tiene la ley 17.250 a mano, lo podemos ver. ¿Ahí la tiene? ¿Nadie? Yo, profe. A ver, perfecto. Yo acá la estoy abriendo. Fíjate, artículo primero. Búsquenlo. Artículo primero, la ley 17.250 dice, la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las relaciones de consumo. Acá tenemos un claro ejemplo donde la misma ley dice, soy de orden público. ¿Sí? Ahora, como yo les decía, hay hipótesis de normas de derecho privado de orden público, pero no porque sean formalmente de orden público, porque la ley diga yo soy de orden público, sino porque, a pesar de no decirlo, sustancialmente se interpretan como de orden público. ¿Qué ejemplo tenemos sobre esto? El que les decía. Si se protege un interés general y no uno particular, ¿sí? Cuando está interesado el orden público y las buenas costumbres. Y acá, por ejemplo, se señalan algunos de los requisitos en pantalla, algunos de los ejemplos en pantalla donde esto sucede, ¿sí? Por ejemplo, aquellas normas que dicen cuáles son los requisitos para que un contrato valga y sea eficaz, ¿sí? Si, eso está regulado en el Código Civil. El Código Civil, cuando regula ello, no dice este artículo es de orden público, pero así se interpreta por parte de la doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Si se otorga un contrato en el cual las partes dicen, bueno, a los efectos de este contrato nosotros entendemos que la capacidad de obrar variará y acá será capaz, a los efectos de este contrato, una persona de 13 años de edad, en realidad ahí está regulando algo contrario a lo que dice la ley sobre el requisito de la validez. Requisito de validez, ¿sí? Que es la capacidad de obrar, que es de 18 años.
como se entiende, a pesar de que no se diga expresamente, que allí está involucrado el interés general, no se permite hacer ese pacto. Y si se hace, tendrá un objeto ilícito. ¿Sí? Sin embargo, se entiende, como les dice al final de la pantalla, que no son de orden público aquellas normas de derecho privado, ¿sí? Que lo que hacen es definir el contenido y el alcance de las obligaciones. Es decir, cuál es el contenido de la prestación a realizar, ¿sí? Y las condiciones y características que las mismas presentan. ¿Se comprende un poco mejor ahora? ¿Sí o no? ¿O quieren que, Sí, que profe. volvamos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si le volvemos sobre esto. Bien, seguimos. Pactos de sucesión futura. Este es un tema muy interesante y si vamos bien de tiempo, seguramente vamos a hacer un trabajo al final de la clase de hoy sobre esto. ¿Quién lee el 285? ¿Algún voluntario? Yo lo leo, profe. ¿Mm? 285. El ¿Bien? derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de ningún contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Artículo 1053 y 1651. Bien. ¿Cuál es la regla que está acá, detrás? Dice, mientras una persona esté viva, ¿sí? No se puede hacer ningún contrato vinculado a qué va a pasar con sus bienes una vez que se muera. ¿Sí? Una vez que la persona falleció, sí, se pueden hacer cesión de los derechos hereditarios de la persona, el negocio que sea. ¿Ah? Pero mientras la persona vive, está prohibido. ¿Qué les parece a ustedes que está detrás de esto? ¿Cuál será la justificación filosófica o la razón que tiene el legislador para prohibir los pactos mientras las personas viven? ¿Qué opinan? Adelante, García. Es un derecho universal. Bien, ¿quién más? ¿Por qué el legislador prohibirá que mientras una persona viva se hagan pactos sobre qué va a pasar con su patrimonio una vez que fallezca? Dejando de lado el testamento. Si se le permite otro un testamento, pero ahí no es un negocio jurídico bilateral, sino que es que unilateralmente la persona deja su testamento que inclusive es reservado, no es de acceso a las demás personas. Álvarez. Sí, profe, puede ser por el tema de que igual la persona no puede disponer de todo el patrimonio por el tema de las legítimas, ¿no? Bien, ¿quién más se le ocurre algún otro argumento de por qué el legislador rechinará esta situación? Cabrera. Puede ser que habíamos mencionado con la doctora Barúa que la muerte no era una condición en sí en base a la cual se podía pactar en contratos, quizá por el hecho de no especular con esa muerte a nivel de herederos o personas que puedan llegar a heredar ese patrimonio o que tengan que ver con esa persona y que puedan manipular para que suceda antes, pero quizá no es incorrecto. Exactamente, es lo que tú decís. Justamente el legislador parte de una visión filosófica de entender que no es ético que las personas especulen con la muerte de una persona y hagan negocios pensando en la muerte de esa persona, ¿sí? Mientras esa persona esté viva. ¿Ah? Adelante, García. Y ahí creo que me sonó a mí al menos, ¿no? Ahí iría también lo de la legitimación para disponer, puede ser, o estoy lejos. Sí, está bien, porque una de las visiones posibles a esto es que si se hace un contrato en el cual se pacta sobre una sucesión futura, o sea, sobre el patrimonio de una persona que aún está viva, podemos decir que en realidad acá estamos yendo sobre una norma, o estamos yendo contra una norma de interés público, y por eso es un problema de posibilidad moral de ilicitud del objeto, ¿sí? Y la consecuencia es la nulidad, o también podemos ver como que estamos en un área donde el legislador le extrajo el poder normativo negocial a las partes, y ahí el contrato no es que se trate de un contrato nulo, sino que es un contrato que ni siquiera haya existir, porque no se verificó un presupuesto, ¿sí? Es posible la interpretación que tú haces, ¿ah? Digamos que también está esta otra que venimos haciendo en clase, de que no es un problema de poder normativo negocial, sino que es un problema de licitud del objeto. ¿Bien? Ahora, sin perjuicio de esas dos interpretaciones posibles,
Lo que me interesa es que se queden con el concepto de lo que decía Cabrera, de que la justificación filosófica que está detrás de esta prohibición del 285 es que al legislador rechina que se especule con la muerte de una persona, si esa persona esté viva, y sin embargo, en Europa se viene presentando un fenómeno determinado actualmente, que es el siguiente. Como ha sucedido también en nuestros países, hay un fenómeno de migración hacia las grandes ciudades, ¿sí? Entonces hay muchas comunidades pequeñas, muchas chacras, en el interior de muchos países de Europa que se están quedando sin población. Y por ahí las familias que explotan esas chacras se quedan sin la fuerza de trabajo de sus hijos que han emigrado. Y sin embargo, el volumen productivo es muy pequeño y no le alcanza el dinero como para pagar lo que sería el sueldo completo de una persona para que ayude a los propietarios de esas chacras a poder trabajarlas, ¿sí? Que ya no lo pueden hacer por sí mismos por una razón de edad avanzada, ¿sí? Entonces el problema que se presenta es productivo, es decir, bueno, por un lado esas personas necesitan seguir produciendo esas chacras porque dependen de sus ingresos para poder vivir, ¿sí? Pero al mismo tiempo no tienen como pagar a alguien para que lo haga. Y por su lado, los herederos se han desinteresado porque, bueno, se han desarrollado la vida por otro lado. ¿Bien? Ahí empezó a cuestionarse en Europa si no sería relevante, sería conveniente rever esta posibilidad de que se pacte sobre una asociación futura y permitir a las partes hacer negocios. Por ejemplo, hacer un negocio diciéndole a alguien, tú ayúdame ahora en la explotación de mi campo, chacra, yo no te voy a poder pagar lo que sería un sueldo correcto por esto porque no me alcanza la producción, pero te doy algo a cambio. Y es que el día que yo fallezca, parte de esto te lo quedas vos, o todo esto te lo quedas vos. ¿Se entiende? Aceptar esto pasaría a tener una razón moral que lo justifique, ¿sí? Porque justamente se busca solucionar un problema no solo de explotación, sino también de supervivencia de la gente que vive en los medios más rurales, ¿sí? Y a su vez también que sea justo hacia quien ayuda a esta gente a trabajar, ¿ah? Pero hoy choca con estas disposiciones. Por eso es que en Europa se está discutiendo si no sería bueno rever y permitir estos pactos de sucesión futura. ¿Se entiende el punto? Esto que les estoy comentando, hoy por eso es un punto central. En muchos de los congresos de derecho civil en Europa, el eje central o los ejes centrales sobre los que se está discutiendo hoy es sobre cómo afecta la inteligencia artificial en toda la materia de derecho privado y por otro lado justamente los pactos de sucesión futura, ¿sí? Son dos de los pilares que más se están preocupando hoy a los civilistas vamos, en el primer mundo. Y ahora vamos a estar trabajando un poquito sobre esto. Bien, entonces dijimos que hay tres tipos de vertientes, tres tipos de factores que implican que la contrariedad a ellos torna a ese objeto como ilícito, imposible moralmente. Analizamos la contrariedad a las normas, que eran las normas de orden público, no cualquier norma. El segundo factor que tenemos es el orden público en sí. ¿Quién lee, por favor, el 1284? ¿Un voluntario? Yo lo leo, profe. Sí, el primer inciso y el tercero nomás. Los hechos son imposibles. 1284 dijiste, ¿no? Sí, sí. No. Los hechos son imposibles física o moralmente. ¿Es moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o el orden público? Bien. Primero, acá vamos a preguntarnos qué es el orden público. Lo primero, como tenés en pantalla, diferenciarlo del concepto de leyes de orden público. Las leyes de orden público ya vimos lo que son en las pantallas anteriores. En cambio, cuando hablamos en orden público en general, lo hacemos con prescindencia de que ese orden público esté regulado en una ley o que no lo esté. ¿Sí? Hay múltiples definiciones, yo acá les recojo una posible, pero pueden adoptar otra que encuentren por allí. Por orden público se entiende como el conjunto de los presupuestos indispensables para la existencia del Estado y que se refieren a la organización y constitución del cuerpo social. ¿Sí? Puede ser que estos presupuestos que hacen estos conceptos no se encuentren específicamente regulados en una ley, pero aún así, actuar contra esos presupuestos aún no regulados implica ir contra el orden público. Y por eso, alzarlo implica que ese objeto será ilícito. ¿Se entiende? Esto ustedes ya lo han estudiado en materias anteriores, ¿o no? ¿Lo han visto ya? ¿O es algo Sí, nuevo para ustedes? ¿Sí? creo que en personas lo vimos. En personas, exacto. Y seguramente también vieron el concepto de buenas costumbres.
¿no? Y También. ahí está, las buenas costumbres es un poco más laxo, más flexible que el concepto de orden público, y se compone, de entre las múltiples definiciones posibles, ya adopté una, por aquellos usos y costumbres, ¿sí?, propios de una sociedad que van variando no solo de un tiempo hacia el otro, sino de un lugar histórico hacia otro. Lo que se entiende por buenas costumbres en nuestro país no es lo mismo que lo que se entiende por buenas costumbres en otro país, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el consumo de droga o la homosexualidad en un país se considera como ilícito y en otros países como no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en algunos países se entiende que eso va contra las buenas costumbres y en otros se entiende que no va contra las buenas costumbres. Eso depende, con el síndico en pantalla, de cuál es la moral media de cada sociedad en un tiempo determinado. Y nuevamente, esta moral media es algo que evoluciona día a día. ¿Sí? Por eso es que en muchas ocasiones determinar si algo es ilícito o no, porque contraría ya sea el orden público o las buenas costumbres, podrá depender de la interpretación que hacen partes involucradas en el proceso, ¿sí? Y cómo lo entiende el juez, ¿sí? Quizás lo que sea una buena costumbre para usted, para ustedes, no sea lo mismo que es una buena costumbre para mí. Bien, lo que se busca allí no es la buena costumbre para las partes individualmente consideradas, sino para la sociedad, para el conjunto. La dificultad es interpretar cuál es la moral de ese conjunto de la sociedad, porque no está escrita en ningún lado. Es una interpretación que hacen las partes. Bien, ya vimos entonces los dos primeros tipos de posibilidad. La posibilidad física, que dijimos que era contrario, que era dentro de la naturaleza, y que eso varía con el avance científico. La posibilidad moral, que se asimila al concepto de ilicitud, dijimos que no sea contrario a las normas de orden público, que no sea contrario al orden público o que no sea contrario a las buenas costumbres. Pero vamos a ver el tercer tipo de posibilidad, que es la posibilidad jurídica o la idoneidad genérica. ¿Bien? 1282. ¿Quién lo lee? ¿Algún voluntario? Yo lo leo, no sé. Sí. 1282. El objeto de los contratos es el objeto de las obligaciones que por ellos se contrajeren. Puede ser objeto de los contratos las cosas o los hechos que no estén fuera del comercio de los hombres. Bien. Esta es la clave. Para entender cuándo algo es posible jurídicamente, se parte del concepto de comercio de los hombres. Todo aquello que está dentro del comercio de los hombres, es decir, que el legislador permite que las partes pacten sobre él, se entiende que es posible jurídicamente, y lo que está por fuera del comercio de los hombres, no. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. No está permitido negociar sobre la libertad de las personas. Si hacemos un contrato por el cual ustedes se obligan a ser mis esclavos, ¿sí?, eso está por fuera del comercio de los hombres. El legislador no permite que la libertad de las personas sea un objeto de contrato. Como así también muchos aspectos de la integridad física, ¿sí?, la venta de órganos, etcétera. Eso no está permitido. ¿Bien? Solamente se puede pactar y puede ser objeto de contrato aquello que está dentro del mercado de los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, un auto, una casa, un caballo, lo que fuera. ¿Bien? ¿Qué está por fuera del mercado? Primero, ahí sí les doy dos claros criterios. Lo que no puede ser objeto de propiedad privada, ¿sí? Todo aquello que está, o sea, bienes materiales, pero sobre los cuales no se permite la propiedad privada, no puede ser objeto del mercado. Hace unos años, me acuerdo que habíamos visto en clase el ejemplo de una persona que en un shopping en Estados Unidos vendía parcelas en la luna, ¿sí? En realidad, ese contrato estrictamente tiene un objeto que es imposible jurídicamente porque la luna no es objeto de propiedad privada. Es, en principio, de jurisdicción de los estados según el derecho internacional público. ¿Sí? Lo mismo la Antártida, por ejemplo. Lo mismo el mar. ¿Sí? Y en segundo lugar, otra vertiente de objetos que están fuera del mercado son aquellos otros que solo pueden realizar los agentes públicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes saben, y estudiaron en la Constitución, que hay ciertas actividades cuya realización queda reservada al Estado y no lo pueden hacer otras personas. ¿Sí? Las relaciones exteriores, la actividad de policía, la actividad de juzgar, esas quedan reservadas al Estado. Si por el contrario las partes pactan un contrato cuyo objeto
tiene por contenido algo que está por fuera del mercado, la consecuencia será calificar ese contrato, ese objeto, como imposible jurídicamente. ¿Sí? Vamos a leer los artículos 1549 y 1550, por favor. ¿Algún voluntario? ¿Quién lee el 1549? Adelante, Arrieta. 1549. La obligación, sea de dar o de hacer o de no hacer, se extingue sin responsabilidad de daños y perjuicios, cuando la prestación que forma la materia de ella viene a ser física o legalmente imposible, salvo los casos ya designados en el artículo 1343 y lo que se disponen por los siguientes. Bien, Leo ahí el vamos a hacer una 50. pausa. Antes de ir al 1550, acá la hipótesis que está manejando el legislador es que al momento del perfeccionamiento del contrato era jurídicamente posible, el objeto estaba dentro del mercado de los hombres, pero luego, ¿sí? Una vez que el contrato se perfeccionó y antes de que se ejecutara, que se cumpliera la obligación, el Estado extrae del comercio de los hombres ese bien, ¿sí? Impide que se comercialice sobre él. Ahí no hay un problema de objeto, porque el objeto lo valoramos en el momento del perfeccionamiento, lo que es un problema de cumplimiento, ¿sí? Allí lo que sucederá será que el contrato, el cumplimiento de la obligación se torna imposible, pero sin responsabilidad para las partes. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Nosotros citamos este artículo como referencia, porque es una hipótesis que habla de imposibilidad jurídica, pero tengan presente eso, que aquí es un problema, el de 1549, posterior al perfeccionamiento. En cambio, la imposibilidad jurídica del objeto es al momento del perfeccionamiento. 1550, ¿quién lo lee? ¿Sigo? Sí, por favor. 1550. La cosa cierta y determinada que debía darse solo se entenderá que ha perecido, en el caso que se haya destruido completamente o que se haya puesto fuera del comercio o que se haya perdido de modo que no se sepa de su existencia. Exacto. Bien. Esta es la misma referencia a lo que decíamos anterior. Ahora, esta imposibilidad, ya sea moral, jurídica o física, tiene que tener estas características que algo que ya vimos recién. Primero, que sea absoluta, ¿sí? Es decir, que no haya forma de superarla. Bien, nosotros decíamos que esto deja fuera la hipótesis en que es posible realizar la prestación, pero es sumamente dificultoso, sumamente oneroso, y vimos el caso del barco que tenía que circunvalar África porque no podía pasar por el canal de Suez. Bien, allí es posible físicamente, pero no es posible físicamente, es muy dificultoso, pero no hay una imposibilidad absoluta, es una imposibilidad relativa. ¿Ah? Y en segundo lugar, dijimos también, sí, ¿cómo, perdón? Oh, no. ¿Qué necesitan? A ver, demos un segundo, voy a silenciar. A ver. Compartir. Valeria, estás con el micrófono prendido. Ahí está. Ahí creo que quedó silenciado. Les vuelvo a compartir la pantalla. Bien, ¿vuelven a ver la pantalla? Sí, profe, se Sí, ve. profe. Bien. Entonces decíamos que la imposibilidad debe ser absoluta, es decir, que no haya forma de superarla, y ahí lo distinguíamos de la gran dificultad. Y habíamos dicho que el progreso científico va cambiando qué se entiende por absoluto y qué no. ¿Sí? Decíamos que por ejemplo, ¿no? Que al momento de la aprobación del código no era posible obligarse a realizar videollamadas, gente que está en otro país, y al día de hoy sí eso es posible. Y segundo, objetivo. Y el objetivo se antepone al subjetivo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que algo sea imposible para mí no quiere decir que sea imposible para todos, ¿sí? Por ejemplo, que yo me obligue a, no sé, correr una maratón en menos de una hora, de 2 kilómetros en menos de una hora, quizás es imposible para mí, pero para otra persona sí es posible. ¿Ah? Para considerar que algo es imposible, se analiza prescindiendo de las particularidades de esa persona. ¿Bien? Se hace para el general de los hombres, para todos los hombres. En tercer lugar, otra nota es el carácter de permanente. No puede tratarse de una imposibilidad transitoria, que sea por un mero periodo de tiempo. ¿Sí?
Y aquí también les hago una cuarta característica que es la parcialidad. Si estamos frente a una imposibilidad parcial, acá el acreedor tiene una posibilidad más, que es desistir del contrato. ¿Sí? ¿Hasta acá hay una duda? ¿No? Bien. Acá volvemos un poquito a lo que veíamos Profe, sí. a mí me sigue generando dificultades de entender cuál es la postura en definitiva con respecto a cuando no es imposible, pero es muy difícil. Bien. Cuando no es imposible, pero es muy difícil, es posible, porque no es imposible. ¿Tá? De perogrullo. Que sea posible quiere decir que el objeto entonces cumple con esa característica. La persona está obligada a cumplir por más difícil que le sea. ¿Tá? Hasta ahí una esfera de análisis. Ahí entramos a partir de ese momento en otra esfera de análisis. Decimos, bueno, perfecto. Y esto es muy difícil, pero es posible. No podemos decir que hay un problema de carácter del objeto. Lo que hay allí es una gran dificultad. ¿Puede el juez de alguna forma meterse en ese contrato a raíz de esa gran dificultad? Sí o no. ¿Sí? Para aquellos autores que aceptan la aplicación de la teoría de la imprevisión en Uruguay, son los menos, la gran mayoría la rechaza, el juez está habilitado, frente a esa gran dificultad, a readecuar el contrato, ¿sí? Modificar el equilibrio entre las prestaciones para mermar esa gran dificultad. ¿Sí? Imagínense, uno de los casos que se manejó en Uruguay, una persona había alquilado una propiedad para vivir y el precio lo pagaba en dólares. ¿Sí? Hay una gran devaluación monetaria. Comprar esos dólares que tenía que pagar, imagínense que tenía que pagar $500 por mes. Comprar los $500 por mes le pasó a requerir muchos más pesos uruguayos que al momento que habían pactado el contrato. Imagínense que cuando pactaron el contrato, un dólar valía 20 pesos. ¿Sí? Entonces, con 10.000 pesos, ¿sí? Lograba comprar los $500 que tenía que pagar. ¿Bien? Luego eso hubo una gran devaluación, esto sucedió en la época de la tablita, 1982, y poder hacerse esos $500 para pagar el alquiler del contrato mensual, en vez de necesitar 10.000 pesos, pasaba a necesitar 100.000 pesos. Porque en vez de valer 20 pesos, pasó a valer mucho más el dólar. ¿Sí? Siendo así, esa persona se presentó a un juez y decir, mira, como me es muy caro ahora poder cumplir el contrato, readecuar. ¿Y qué hizo el juez en ese caso? En primera instancia, fue una juez que se llamó Blanca Juncal, en apelaciones se revocó, fue modificar el precio del contrato. ¿Sí? Y bajó la cantidad de dólares que esta persona tenía que pagar. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que hace la teoría de imprevisión, intentar de readecuar las prestaciones para que se restaure el equilibrio del contrato. La gran mayoría de la doctrina entiende que eso no es aceptable en nuestro país. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nuestro legislador parte de un principio liberal del cual no se puede intervenir en la vida de los contratos. Si las partes así lo pactaron, hay que respetarlo. ¿Sí? Las palabras de las partes tienen que respetarse como la ley misma. Dice el artículo 1291 del Código Civil. Entonces, esos problemas de gran dificultad de cumplir, ¿sí? No implican un problema de posibilidad. Es posible cumplir. La posibilidad refiere al objeto, la gran dificultad refiere a un problema de teoría de la imprevisión, que ya la vamos a estudiar. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, perfecto. Bien. Sí, profe. Volviendo a lo que decíamos, y sobre todo cuando veíamos las diferentes interpretaciones entre Gamarra y Peirano sobre el contrato de formación progresiva, o cuando veíamos esa contradicción de páginas 273 y 275 de Caffer en su libro, y bueno, muy bien, una vez que vemos que hay un problema de posibilidad del objeto, ¿cómo pesa eso y dónde pesa en el proceso de análisis de la eficacia negocial que venimos haciendo? Primero los presupuestos, después los requisitos, los caracteres, etc. ¿Ah? Cafera entiende que esto afecta a la existencia en sí del objeto. Es decir, para Cafera, si el objeto no es posible, el objeto no llega a existir, en principio, más allá de esa contradicción. ¿Ah? Entonces, para Cafera, como no llega a existir el objeto, el contrato no se llega a perfeccionar. ¿Sí? Porque para que el contrato se perfeccione, tienen que estar presentes capacidad de obrar, objeto, causa, consentimiento. ¿Sí? Si para Cafera el contrato no se lleva a perfeccionar,
porque faltaba uno de los elementos constitutivos, allí lo que tenemos es un contrato que no llegó a existir. Por lo cual, si una de las partes pagó algo en base a ese contrato que no llegó a existir, tendrá derecho a que se lo devuelvan, pero no porque ese contrato sea nulo, sino porque ese contrato es inexistente. Y ahí ingresamos en uno de los mecanismos que vamos a estudiar, que es de pago del indebido. ¿Sí? En esta tesis de Cafera, este razonamiento explica por qué el 1560 del Código Civil, cuando analiza cuáles son las causas de nulidad absoluta y cuáles son de nulidad relativa, no refiere a los problemas de posibilidad del objeto como una causa de nulidad. Cafera dice, es lógico que no lo refiera, porque está regulando la nulidad. Y el problema de la posibilidad del objeto afecta a que el objeto llegue a existir o no llegue a existir, lo cual es un problema de existencia, no de nulidad. ¿Se entiende? Solamente analizamos si un contrato es válido o nulo cuando existe. ¿Sí? Es decir, cuando están los elementos constitutivos presentes, además de los presupuestos. ¿Bien? Como acá el contrato no llega a existir, porque la posibilidad de objeto implica que el objeto no se haya presente, y si el objeto no puede dar contrato, ¿sí? No tiene sentido pronunciarnos sobre si ese contrato es válido o es nulo, porque no es contrato. ¿Me entienden? Sí, profe. Bien. Seguimos. Esto lo hemos dicho a lo largo de esta clase de hoy, más la clase del viernes, pero para dejarlo un poquito en claro. ¿En qué momento tenemos que valorar que el objeto sea posible o que no lo sea, o que la obligación que compone el objeto de contrato sea posible o no lo sea? Se tiene que valorar antes de formar el contrato. ¿Sí? Si antes de formar el contrato ya no es posible el cumplimiento, no es posible la realización de ese objeto, ¿sí? Allí no tendremos contrato. Si aceptamos la tesis de Cafaro y Carnelli sobre que la inexistencia es algo diferente a la nulidad, lo que tendremos allí es un contrato inexistente. Si por el contrario ustedes afilian a la tesis de Gamarra, para quien jurídicamente los conceptos teóricos de inexistencia y nulidad no varían porque las consecuencias coinciden para Gamarra, allí lo que tendremos es un contrato nulo. ¿Sí? Esto es antes de formar ese contrato y al momento de perfeccionar ese contrato que no sea posible el objeto. En cambio, si al momento de perfeccionarse el contrato sí es posible el objeto, y lo que sucede es que luego de perfeccionar el contrato y antes de cumplir se torna imposible el objeto, porque la cosa se extinguió, porque se lo quitó del comercio de los hombres, por la razón que fuera, entre los diferentes tipos de posibilidad que vimos, allí no será un problema de perfeccionamiento, ¿sí? Allá será un problema de posibilidad de cumplimiento. Y las consecuencias son que no hay responsabilidad de quien tenía que cumplir esa obligación, artículos 1342 y 1343, y que además se extingue esa obligación. ¿Sí? Hay una tercera consecuencia que más adelante vemos, que es qué pasa con aquel que tenía la obligación correspectiva. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Si yo les vendo mi caballo por 10.000 pesos y decimos que se los tengo que entregar pasado mañana. Y mañana, es decir, entre que perfeccionamos el contrato y la fecha que yo tenía que cumplir, el caballo se muere por algo que no es imputable a mí. Imagínense que cayó un rayo y lo mató de forma imprevista, ¿sí? Allí yo no seré responsable porque no pueda cumplir. Primero, tenemos contrato y el contrato es válido, porque al momento de perfeccionarlo hoy, el objeto era posible, ¿sí? Segundo, frente a la extinción, lo que tenemos es un problema de imposibilidad de cumplimiento, que determina que no hay responsabilidad de parte mía como deudor y se extingue mi obligación de cumplir. Una pregunta que nos queda hacer ahí es si ustedes quedan liberados o no de su obligación de pagarme 10.000 pesos el caballo que yo les iba a vender. ¿Sí? Esto lo vamos a estudiar un poquito más a fondo cuando veamos teoría de los riesgos. Pero por ahora quédense con el concepto de que las obligaciones de dar cosa cierta y determinada, la contraparte igual tiene que cumplir. Es decir, ustedes igual me van a tener que pagar los 10.000 pesos. La cosa perece para ustedes. En cambio, en las obligaciones de dar cosas genéricas o en las obligaciones de hacer o no hacer, ustedes se eximen de cumplir su obligación. Un ejemplo típico. Imagínense que ustedes en 2019 habían contratado para ir a las termas de Daimán una semana, ¿sí? Por 10.000 pesos. Y que iban a ir en el 2020. Empieza la pandemia, hubo una orden estatal que prohibió el servicio de termas. ¿Bien?
Al momento de perfeccionar el contrato en 2019, ese objeto era posible. No obstante, al momento de cumplimiento, dejó de ser posible porque el gobierno retiró del comercio de los hombres el servicio de termas. ¿Sí? El proveedor del servicio de termas de Daiman dejó de estar obligado porque no era algo imputable a él, sino que era una decisión del gobierno de sacarlo del comercio de los hombres, pero había que ver qué pasaba con aquella persona que había contratado el servicio de termas. ¿Tenía que pagar igual el servicio de termas, sí o no? ¿Sí? Bajo esta regla de teoría de los riesgos, de que en caso de imposibilidad de cumplimiento de obligaciones de hacer y de no hacer, también se extingue para la contraparte, ¿sí? Ustedes ahí no tenían que pagar el servicio de termas. A diferencia de lo que ocurre con el caso del caballo, que igual tienen que pagar el precio del caballo. ¿Se entiende? Esto cuando vemos teoría de los riesgos lo vamos a ver un poquito más a fondo. ¿Bien? Interés del acreedor, como otro elemento más, otro carácter más del objeto que hemos visto. ¿Quién puede leer el 1283, por favor? ¿Un voluntario? Yo puedo, profe. Adelante. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las cosas que espera que existan, que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Artículos 913, 1625, 1651 y 1671. La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas y contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados, y en su cumplimiento han de tener el interés de los contrayentes. Bien, ven como el mismo artículo requiere como una nota del objeto que en él, el cumplimiento del objeto, tengan interés las partes, ¿sí? Ustedes verán, cuando lean sobre este tema, que la doctrina dice que ese interés podrá ser no solo económico, sino que también inclusive puede llegar a ser moral. ¿Ah? Y por ahí les anoto al final de la pantalla, bueno, que no todo el mundo comparte esta nota, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho una referencia a Barraer cuando empezamos el curso sobre este aspecto, y para algunos esta nota del interés del acreedor no es algo propio del objeto, sino que refiere a la causa, porque esa es la posición de Mancini. Ya vamos a ver la clase que viene qué es la causa. ¿Bien? Esto es muy importante. Una vez que nosotros vimos que hay defectos en el objeto, ¿qué consecuencias le asignamos a eso? ¿Bien? La consecuencia, conforme el 1261, inciso tercero y 1560, es que si hay un defecto respecto de estos caracteres que vimos, no se haya alguno de ellos presentes, allí tendremos una nulidad absoluta. ¿Quién lee el 1261, ordinal tercero, por favor? Numeral tercero. Voy, profesor. ¿Sí? 1261, ordinal tercero. Un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación. Bien, voy un poquito al inicio. El 1261 decía, para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos. Y ahí, en el tercero, nos habla de objeto con estas características. Lícito, determinado. ¿Sí? Es decir, a contrario sensu, si un objeto no es lícito o no es determinado, la consecuencia sería que no es válido. Y que algo no es válido es que es nulo. ¿Qué tipo de nulidad? Lo tenemos en el 1560. ¿Quién lo lee? ¿Algún voluntario? Lo leo, profe. Adelante. 1560. La nulidad producida por objeto o causa ilícita y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad de las leyes que escriben para el valor de ciertos actos o contratos. En consideración a su naturaleza, no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen, son nulidades absolutas. Hay, asimismo, nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la anulación del acto o contrato. Bien. Entonces, sobre todo a partir de la regla de la parte inicial de este artículo, el primer inciso, los problemas del objeto, ¿sí? Implican una consecuencia de nulidad absoluta, no relativa. ¿Bien? En esta regla de que estos defectos implican nulidad absoluta,
simplemente tomamos la nota que ya hicimos de que para Cafera la falta de determinación, es decir, un objeto no determinado ni determinable o imposible físicamente, lo que generan es no la nulidad absoluta, sino la inexistencia del contrato. ¿Por qué? Porque para Cafera allí no se trata de que hay un objeto que no presenta una de las características que tiene que tener, sino que para Cafera allí ni siquiera hay objeto. Y si ni siquiera se haya presente el objeto, no se llega a perfeccionar el contrato. Por eso el contrato no llega a existir. ¿Se entiende? ¿Bien? Estamos en el 49, no nos va a dar mucho tiempo para este ejercicio. Yo pensaba dividirlos en subgrupos, que ustedes pudieran debatir y después hacer una exposición, pero como estamos muy cortitos de tiempo, simplemente lo que vamos a hacer es plantearles la pregunta y que ustedes me den su parecer en estos minutos que nos quedan de clase. ¿Está? La pregunta es, si es conveniente o no, a su juicio, que los pactos de sucesión futura sean considerados objeto ilícito, tal como lo hace el 1285 del Código Civil uruguayo. O si por el contrario tendrán que recogerse estas posiciones que vienen haciéndose presentes en Europa, según vimos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Adelante, Razap. Profe, yo creo de que en nuestra realidad, en realidad todavía este no es un problema que sea tan difundido tal vez como pase en Europa, y creo de que es mejor como mantener esa prohibición, digamos, como forma de precaución. No sé, es debatible sin duda. Bien. López. Buenos días, ¿qué tal? Coincido en parte con Melania, creo que debe quedarse así por el siguiente motivo. O sea, el instituto de la sucesión existe por algo, y en caso de que se quieran transferir bienes u otro tipo de cosas, tenemos otros institutos que nos permiten hacerlos en vida. Entonces, quizás permitir que la sucesión por causa de muerte a una persona viva sea, digamos, concedida, no lo estaría viendo muy correcto, que digamos, pues, y teniendo en cuenta que existen otros institutos, ¿no? Si digamos que si no existieran otras alternativas, capaz que, bueno, diría que estaría bueno que no sea ilícito, pero teniendo en cuenta, digamos, el Código Civil entero, me parece que está bien que esté prohibido. Bien. ¿El resto? Cabrera. Profesor, no, en principio estoy de acuerdo con lo que prevé el legislador respecto a la especulación, pero si se llegara a implementar a nivel de, como usted mencionaba, en zonas rurales, que hubiera, no sé, una insolvencia momentánea económica, quizás se podría implementar mediante algún sistema de control, o que mismo los jueces vean el caso a caso y se observe que no hay peligro de que esa persona, bueno, poco menos que la manden a matar, o haya algún peligro verdadero para poder cobrar esa pequeña parcela de campo, el peón que está trabajando. Trasladando exactamente el mismo ejemplo que sucede en Europa o que está sucediendo aquí, tendría que haber algún tipo de control o revisión del caso. En principio yo no estaría de acuerdo, pero Bien. ¿El resto? ¿Alguien más que quiera opinar? Bien. Bueno, les dejo el tema planteado. Acá me escriben también en el chat que coinciden con la opinión de Cabrera. Eh, Otro aspecto, saliendo de esto que les quería comentar, nosotros siempre cuando diseñamos el cronograma del curso, dejamos algunas clases libres, porque siempre hay algún par, alguna suspensión, y bueno, tenemos que recuperar, ¿no? Para lograr dar todo. Este año venimos muy bien, no ha habido ninguna suspensión. Eso nos permitió, por ejemplo, insertar el otro día la clase de Gonzalo Rodríguez. Y si todo sigue como hasta ahora, tenemos algunas de esas clases también para ocuparlas en lo que queramos. ¿Tá? Yo generalmente lo que hago es o hacer algún ejercicio o algún trabajo con ustedes o alguna exposición y demás, invitar a alguna persona
del exterior que les planteé algún tema, y para esta oportunidad tenía ganas de hacer algo, pero quería preguntar si era de su interés. Vieron que en otros países, por ejemplo en Brasil, parte del grado es no solo estudiar, no solo la enseñanza, aprobar materias, sino también la investigación. Ustedes para aprobar el grado, ¿sí? Tienen que hacer una investigación, escribir una tesina, investigar, escribirla y presentar, hasta inclusive defender. ¿Ah? Eso hoy por hoy, por lo menos en el régimen vigente, no está dentro de nuestro sistema, el grado, sí en el posgrado, en nuestra facultad. ¿Sí? Sin embargo, imagino yo que más en el mundo que ustedes van a vivir, que es diferente del que me tocó vivir a mí cuando me recibí, es muy probable que muchos de ustedes hagan posgrados, ¿sí? Y pensando en eso, creo que podría ser interesante traer acá una persona que les exponga qué implica hacer una investigación en derecho civil de posgrado, ¿sí? Cómo se investiga, cómo es su experiencia, cómo es defender una tesis frente a un tribunal, que no es lo mismo que hacer un examen. Bueno, inclusive también contarnos sobre su investigación en derecho civil. ¿Ah? Eh, yo ya hablé con una persona que está interesada en eso, que aparte acaba de salvar su tesis con honores, con la máxima nota posible, así que creo que puede estar muy interesante, es una persona del exterior. Pero bueno, váyalo pensando, todavía no tenemos muy claro cuándo vamos a tener un huequito, pero cuando lo tengamos y es del agrado de ustedes, esa podría ser una posibilidad. ¿Ah? Bueno, dejamos por acá, seguimos el viernes con Mariana sobre causa. ¿Bien? Bueno, que pasen bien. Gracias, Hasta el profe. viernes. Muchas Gracias. gracias.